Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Yo soy Hugo Acevedo y tengo el gusto de hacerles una presentación hoy, una charla sobre un aspecto que nos llama bastante la atención y que todos podemos aprender pues, para aplicarlo en nuestras empresas. Vamos a esperar 2 minuticos y arrancamos, ¿ok? Sí, señor. Voy a tomarme el atrevimiento acá de bloquear el video para poder compartir mi pantalla. Listo, vamos a empezar entonces. Okay. Vamos a poner los comandos acá y arrancamos. Muchísimas gracias por venir, como les decía, bienvenidos a esta sesión. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman. Sí, señor. Ok, sí, señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a esta sesión que es en parte complementaria a la que vimos el martes pasado. Vamos a hablar de neuromarketing. Vamos a hablar de un término que viene muy en boga desde hace aproximadamente 10 años, aunque es relativamente reciente, de los últimos 2 o 3 años acá en Colombia, pero es algo que se viene estudiando realmente desde hace mucho. El marketing en sus inicios siempre ha tenido conciencia que la búsqueda de la satisfacción de necesidades es la piedra angular de las ventas, la piedra angular de lo que tenemos nosotros que lograr con nuestros clientes y comunicarlo a nuestros clientes. En ese orden de ideas, siempre hemos querido aprender cómo piensa el consumidor. Inicialmente, a partir de teorías psicológicas como el psicoanálisis, empezó a hablar del subconsciente y entonces hablamos de publicidad subliminal y empezamos otro montón de temas que de alguna manera orientaron las técnicas de marketing y técnicas de publicidad, especialmente el que se han venido ejecutando hasta el momento. Resulta que en los últimos años con los avances en el estudio del cerebro, los avances en los estudios neurológicos, la neurociencia, se empezaron a aplicar esas técnicas como el electroencefalograma, el eye tracking, la búsqueda del análisis de hacia dónde se fija la pupila del ojo en una tienda, por ejemplo, y se empezaron a aplicar en el mundo comercial y se han encontrado diferentes aplicaciones de esas herramientas de neuromarketing para descubrir elementos que son muy útiles en el momento de definir una estrategia comercial. Hoy vamos a tener muchísimas preguntas, también vamos a aclarar algunos conceptos, pero espero realmente que quedemos con
como picados, como con ese interés de seguir aprendiendo el tema, porque este tema de verdad es apasionante. Inicialmente vamos a hacer un ejercicio, vamos a ejercitar un poquitico el cerebro. Yo les voy a poner un acertijo, les voy a dar aproximadamente 30 segundos, 30 segundos, un minuto, para que lo resolvamos. Ok, dice, el acertijo dice, un hombre empuja su automóvil hasta un banco y al llegar se da cuenta que está en completa bancarrota. Yo quiero que en 30 segundos ustedes piensen qué le pudo haber pasado a este señor y me cuenten la historia, cómo termina esta historia del hombre que llevó su automóvil empujado hasta el banco y se dio cuenta que estaba quebrado. Tenemos 30 segundos. Listos, yo creo que yo ya lo tengo. ¿Ya lo tiene? Okay. Nos repite, por favor, Ustedes están viendo mi pantalla en este momento, cuestión. ¿cierto? Sí, señor. Sí, estamos viendo. Ok. Un hombre empuja su auto hasta el banco y al llegar se da cuenta que está en bancarrota. Sí, señor. El que lo haya conocido antes, les pido por favor que no nos cuente. Tenemos que entrar total desconocimiento de la historia. ¿Listo? Por ahí había un valiente que me dijo, ya la tengo. ¿Lo conocías de antes? No, señor, la verdad no. ¿No? Okay. Yo también creo saberlo, pero no lo había escuchado tampoco. Ok, ¿qué les parece? ¿Qué fue lo que sucedió con ese señor que empujó el automóvil hasta el banco y se dio cuenta que estaba en bancarrota? Bueno, yo creo que el carro de pronto valía más el arreglo que lo que valía el carro. Entonces, de pronto puede ser eso, que el arreglo se endeudaba pagando el arreglo más de lo que no aplica, no aplica porque primero que todo, ¿cuál es el objetivo de que un hombre lleve el carro hasta el banco? No aplica. Bueno, ¿alguna otra respuesta que podamos decir a este acertijo? Yo tengo otro concepto, es que él era su banco de descanso y lo empujó hacia allá y rompió el banco. Bueno, muy interesante la respuesta, bastante elaborada, bastante, me gusta, pero esa no es la respuesta. ¿Sí? Bueno, les voy a dar la respuesta. Este señor, cuando empujó el auto hasta el banco y se dio cuenta que estaba en bancarrota, tuvo que salir del juego porque estaba jugando Monopolio. Como ustedes saben, la ficha de Monopolio son automóvil, un avión, un dado y una muñequita. El señor quedó quebrado cuando llegó al banco, ¿cierto? Y esto sucede, los pensamientos que nosotros tuvimos en este momento suceden por algo, y es que el cerebro es un completo vago, no le gusta trabajar. Al cerebro humano no le gusta trabajar. ¿El trabajo para el cerebro qué es? Procesar información. ¿Sí? Y no le gusta trabajar por una razón particular. ¿Por qué todos pensamos en, digamos, las soluciones y elaboramos soluciones a partir de lo conocido? Porque son las soluciones que al cerebro primero se imaginó. La información más rápida, bueno, auto, hombre empujando. Entonces nuestro amigo nos dijo, no, pues si lo está empujando el carro estaba dañado y lo llevó al banco y el daño, es decir, el cerebro encontró esa información a todos nosotros, encontró esta información y armó una respuesta que puede ser bastante elaborada, pero no era una respuesta rebuscada como puede ser, hombre, estaba jugando Monopolio, ¿sí? Y de esta forma, cualquier pregunta que nos hagan, el cerebro va a responder lo primero que encuentra, porque no le gusta procesar información. Y no le gusta procesar información por una razón, y es que el cerebro pesa entre el 1 y el 2% máximo en casos de patologías cerebrales del peso corporal, pero se consume entre el 20 y el 25% de la energía total del ser humano. Esta es la razón por las cuales ustedes a veces llegan muy animados a su oficina en las mañanas, un buen desayuno, se sientan a trabajar, no se paran en todo el día, están haciendo, están leyendo, están trabajando, y al final de la noche, al final del día, pues, cuando se van a descansar, se sienten literalmente fundidos, porque el cerebro consume más energía que salir a correr a la calle. El proceso de pensamiento consume demasiada energía y por eso es que al cerebro no le gusta trabajar, porque su sentido de supervivencia le dice, entre menos trabaje, más energía conserva, y entre más energía conserva, menos peligros va a tener que asumir en la calle para conseguir alimento. El cerebro es muy básico, mis estimados amigos, es demasiado básico y ya vamos a verlo de la forma. Lo único que le interesa son 3 elementos particulares,
que se resumen también en 9 códigos que ya los vamos a ver más adelante. Al cerebro le interesa estar cómodo, estar seguro y pasarla muy bien. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, le llevamos el producto a la puerta de su casa, nos están vendiendo comodidad y la están vendiendo de una manera muy inteligente. Cuando a nosotros nos dicen más de 5.000 personas no pueden estar equivocadas y compran este producto, entonces usted también lo puede comprar, nos están vendiendo seguridad. Esa es la forma en que nos atacan, o podemos nosotros en la estrategia comercial atacar el cerebro para decirle, hombre, cómpranos que somos una muy buena oferta. Ya vamos a verlo en una parte que se llama discurso comercial, cómo vamos a trabajar. Entonces, la pregunta es, bueno, de estar, pasarla muy bien, tener mucho placer y aparte de eso, de sentirse muy seguro, al finalmente entonces, ¿cómo es que funciona? El cerebro funciona de una manera muy sencilla. Dentro de todas las teorías, hay una teoría muy, digamos que la psicología tiene muchas ramificaciones y cada una explica el funcionamiento del cerebro de una manera tal vez diferente, pero hay digamos, un centro, una unificación que habla de que el cerebro trabaja bajo la teoría de estímulo-respuesta. Es decir, el cerebro responde cuando a uno le dicen algo, tiene un estímulo que entra por los órganos de los sentidos, ya vamos a ver cuáles. Cuando entra por los órganos de los sentidos, nosotros tomamos esa información, la interpretamos, o sea, la procesamos, y ahí es donde gastamos la energía, y más o menos en el caso de los reflejos, en 30 milisegundos estamos generando una respuesta. ¿Sí? Eso se llama teoría estímulo-respuesta. Hombre, ¿por qué las respuestas varían? Porque varían de toda la información que nosotros tengamos en el cerebro. Y el cerebro es un gran archivero, ya les voy a contar cómo funciona, donde encuentras particularmente la información. Entonces, eso sucede en 30 milisegundos en el caso de los estímulos de reflejos. Cuando te pegan en un martillito, ¿te acuerdas los exámenes médicos que le golpeaban a uno un martillito en la rodilla? Ese se llama el reflejo rotuliano, eso funciona en 30 milisegundos. Eso nos deja otra gran enseñanza, y es que la venta, en el momento en que te encuentras con un vendedor, la venta se logra en los primeros 3 minutos. En los primeros 3 minutos, el cerebro, no la persona particularmente, el cerebro ya se inclinó y ya dijo, ¿me gustó o no me gustó? Y si entro en una tienda, esos 3 minutos, esos primeros 30 segundos de entrada, muy seguramente ya dijeron, ya está, ok. Entonces, ¿cómo piensa el cliente? El cliente recibe una cantidad de información a través de los órganos de los sentidos que entran al cerebro a diferentes sitios. Si es una información referente a temores, por ejemplo, se va directamente a la base del mesencéfalo, en fin, a diferentes elementos donde se ha estudiado que llegan. Y coge esa información y la guarda. La guarda en una serie de carpeticas. Imagínense que esto es un archivero, un archivador, ¿sí? Donde hay una serie de carpeticas, donde genera esta información y la importancia está basada en 2 elementos, en la emoción que le genera el haber recibido esta información y la experiencia que tuvo, si fue importante o no. Con base en algo, la experiencia que le genera cualquier elemento que va contrario a la seguridad, al placer o a la comodidad, es la primera que ubica para encontrarla más rápido, porque por simple sentido de supervivencia, él lo que busca simplemente es evitar cualquier elemento que vaya en contra de estos, cualquier estímulo que vaya en contra. Entonces lo quiere recordar muy rápido. Yo les quiero que traigamos a colación este día. Casi que el 90% de las personas con las que estamos hablando, con las que nos encontramos, sabemos qué sucedió ese día y recordamos perfectamente qué sucedió ese día, el día de las Torres Gemelas, y qué estábamos haciendo nosotros en ese momento. Yo les puedo contar en mi caso particular exactamente qué estaba haciendo y qué palabras me dijeron. Yo estaba trabajando en la ciudad de Bogotá, llegó una compañera, me dijo, ¿pasó algo en Estados Unidos? Y me contó la historia de lo que estaba pasando. Me acuerdo exactamente qué le respondí. Uno se acuerda exactamente casi que qué ropa tenía ese día. Pero resulta que en el año 2011, ¿sí?, sucedió algo. Este incidente, las Torres Gemelas, tuvo 2.996 muertos y 24 desaparecidos. Alrededor de 6.000 personas quedaron heridas o con consecuencias.
En el año 2011 sucedió el terremoto y tsunami de Japón. Tuvo 15.863 muertos, 6.153 heridos y 2.556 desaparecidos. Y muchos de nosotros ni siquiera nos acordábamos que en algún momento en Japón, en la última década, había sucedido un desastre similar. Porque nuestro cerebro procesó esta información como muy cercano. Nosotros somos, en el hemisferio occidental, somos mucho más cercanos a los Estados Unidos. Esto nos generó de miedo, nos llenó de miedo. Esto sucedió en un lugar lejano donde no nos sentimos afectados, ¿sí? Sí nos sentimos afectados, nos da tristeza, hombre, qué embarrado lo que haya pasado en Japón, pero no sentimos que estaba agrediéndonos a nosotros ni que nuestra supervivencia pudiera verse amenazada. Mientras un atentado de semejante magnitud, sí sentimos nuestra supervivencia afectada. Nuestra supervivencia me refiero a nuestro estilo de vida, a nuestra vida particularmente. Entonces, de esa forma procesa el cerebro los estímulos. En nuestro archivador quedó primero el 11 de septiembre en Nueva York y no el terremoto y el tsunami de Japón. Entonces, ¿cuáles son los sentidos principales? ¿Por dónde entra la información? Ya todos los conocemos. La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Pero la gran pregunta es, oiga, ¿y a cuál de todos le voy a poner yo atención? En mayor o menor medida, como estratega comercial, yo debo ponerle atención a todos, ¿sí? Porque el cerebro normalmente recibe la información principalmente de manera auditiva y de manera a través de la vista. Pero hay elementos, por ejemplo, el elemento táctil, por ejemplo, el elemento olfativo, que tienen un impacto espectacular en los procesos de recordación y en la emoción que le pueda generar a alguien. Por ejemplo, una empresa como McDonald's. Esto es una herramienta que les voy a dejar cuando les enviemos la presentación. Se llama el Sensory Chart, en que básicamente nosotros con nuestro equipo de trabajo podemos llenar y calificar de 1 a 5 la experiencia de contacto con el cliente. Puede ser de 1 a 5, de 1 a 6, del número que quieran. Lo importante es generar qué es más importante. En una empresa como McDonald's, por ejemplo, la vista es muy importante, porque la vista, y ya les voy a contar cuál otro sentido, es muy importante para el sentido de supervivencia. La gente entra a un restaurante, lo ve así como sucio, como feo, y automáticamente digo, aquí no como. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que se ve mal, muy seguramente me hace daño, ¿ok? El oído no es tan importante, ¿sí? Bueno, en algunas ocasiones puede ser importante, pero el oído no es tan importante. El gusto es súper importante. El tacto, la sensación de la comida, pero no más que la vista, por ejemplo, o que el gusto. Y el olfato, definitivamente es muy importante. En un negocio muy diferente, por ejemplo, como el negocio del champú, la vista tiene menos relevancia, el oído definitivamente la relevancia es casi nula, el gusto definitivamente no es nula, el tacto, la sensación que se pueda tener, pero fundamental para el proceso de venta de champú, el olfato. No hay una mujer que compre un champú sin olerlo antes, ¿sí? Y esto lo aprendió precisamente Head and Shoulders. En algún momento las ventas se cayeron de una manera radical. Resulta que los señores de mercadeo se habían inventado una gran promoción de una presentación en particular y la promoción iba pegada al tarro de champú. Y para pegarla usaron un empaque que no permitía que las señoras destaparan el tarro de champú y lo olieran. Las ventas se fueron al piso. La gente no compra algo que no pueda oler y que no esté seguro por una razón sencilla. El olfato. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? No. Ok. No, sí. El olfato tiene una función evolutiva de supervivencia. El olfato es un sistema de alerta temprana en el proceso de alimentación. Cuando el animal se acerca y hay algo que le huela mal, no lo consume, porque lo que huele mal muy seguramente lo va a envenenar. Entonces, el ser humano conserva esa sensación, conserva ese sistema de alerta y el olfato en combinación con los demás sentidos y primariamente antes de los sentidos, ustedes pueden ver un plato que se ve apetitoso, que se vea espectacular, se acercan, huelen mal y no lo consumen. No lo consumen porque saben que los va a envenenar. Entonces, el producto debe tener un olor que sea agradable, que llame la atención. A mí me han preguntado, por ejemplo, en el caso del olfato. El olfato es un sentido fascinante y totalmente descuidado.
¿Cuáles son los mejores olores? Está comprobado que el olor, desde el olor aporta en el proceso de la emoción, es decir, en la recordación, y el olor tiene que ser no invasivo y muy agradable. ¿Sí? Al ser muy agradable y no invasivo, es decir, que uno no sienta que es demasiado el olor, pues, automáticamente genera una buena percepción. Que si un olor en particular, hay diferentes estudios, por ejemplo, el olor a limón da la sensación, cuando no es tan invasivo, un olor a limón muy suavecito, da la sensación de limpieza y eso, como es sensación de limpieza, aumenta la seguridad y elimina o reduce la sensación de riesgo. Por eso los casinos utilizan los olores a cítricos. En los restaurantes, por ejemplo, a la entrada de los restaurantes, el olor a chocolate incrementa el nivel de apetito. Por eso está comprobado, digamos, hay muchos estudios sobre eso y hay diferentes, pero básicamente la regla básica con el tema del olor es que sea muy agradable, que sea agradable y que no sea muy invasivo. Si es muy fuerte, automáticamente la gente se bloquea y no pasa a una segunda etapa de compra, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos saber, bueno, ¿y cómo le estamos llegando al cliente? Hacemos una calificación acá, nos reunimos con el equipo y decimos, mi producto, por ejemplo, tiene mucho que ver de vista, de oído más bien poco, el gusto, el tacto y el olfato. Y de esa forma sabemos dónde vamos a enfocar nuestra estrategia para este caso en particular. En general, entonces, nos estamos dando cuenta de algo y es que al final el ser humano no es tan racional como quisiéramos. Tampoco significa que sea irracional. Significa que en lo profundo de nuestro cerebro existen unos mecanismos de alerta y unos mecanismos de información que nos hacen tomar decisiones casi sin darnos cuenta. Entonces, hace muchos años, alrededor de los años 60, se generó una teoría que posteriormente fue comprobada ya en la última década con el uso de estas herramientas de neurociencias. Y es básicamente que el cerebro está dividido en tres partes, no físicamente hablando, o no totalmente físicamente hablando, pero sí que se puede entender en tres partes. Hace 200 millones de años, cuando el primer pez, si lo podemos llamar de esa manera, salió del agua y tocó tierra firme, se convirtió en un reptil, desarrolló un sistema nervioso que le permitía actuar, que es lo que se conoce, aquí lo tenemos en color azul, una bolita azul, que es el cerebro reptiliano. Es básicamente la parte del cerebro que incita a la actuación, que actúa. Es supremamente importante en el proceso comercial. Hoy los cocodrilos, por ejemplo, lo tienen y es la unidad básica nerviosa. Los seres humanos también lo tenemos, también lo seguimos teniendo. Es el cerebro que actúa. Básicamente está aquí donde estoy señalando con la flecha. Fíjense que es el que está más cercano a la médula espinal, que es la que realmente lleva la información para que la gente actúe. Posteriormente, alrededor de 100 millones de años, se desarrolló un cerebro muy, muy interesante, que es muy importante también en el proceso de compra, que es el sistema límbico, que viene a ser este sistema que viene pegado aquí a la parte de arriba en la base del mesencéfalo. El mesencéfalo es todo esto que llamaremos la nuca. Aquí en esta parte, la base, la conexión, el cuerpo calloso que está entre los dos hemisferios, se conecta con el sistema límbico. El sistema límbico está presente casi que de manera exclusiva en mamíferos y es el sistema que siente. Es el que siente las emociones, el miedo. El cerebro reptiliano actúa, él tiene hambre, él quiere reproducirse, quiere tener poder porque sabe que el poder le garantiza la supervivencia, tiene frío, tiene calor, tiene sueño. El cerebro límbico no desarrolla sentimientos, pero sí desarrolla emociones. Cuando a mí me dicen es que el gato te quiere mucho, ¿no? El gato no me quiere, el gato se siente emocionado cuando está conmigo, pero no significa que haya un sentimiento de amor. O cuando veo esos videos que a veces salen en las noticias los viernes donde hay una niña que le está dando de comer al cocodrilo y hoy tan bonito el cocodrilo, eso es que tiene una relación especial con el cocodrilo. No, lo que pasa es que el cocodrilo ya almorzó, porque si el cocodrilo tuviera hambre, se la come a ella también, ¿sí? El cocodrilo no piensa, él solamente actúa, él tiene hambre y ataca, punto, ¿sí? Entonces, el cerebro mamífero, el cerebro límbico, el sistema, sí es un sistema emocional que sí tiene esas sensaciones de miedo, tiene esas sensaciones particulares. Y los seres humanos, ellos ya tienen más o menos 40 millones de años, desarrollamos el neocórtex.
Por eso nuestro cerebro, uno escucha a los neurólogos hablar de la corteza cerebral, que es toda la parte que genera la lógica, la funcionalidad, el análisis. Pero resulta que la información, las bases de información y las bases de actuación se concentran en los dos primeros cerebros que fueron desarrollados, porque son los que garantizan de alguna manera la supervivencia. Mientras el neocórtex sirve para analizar. ¿Esto qué nos ha enseñado? El comportamiento humano está desde muy abajo dominado por sus experiencias. Las experiencias se convierten en memorias. La memoria genera identidades y creencias. Y esas identidades y creencias generan pensamientos, los pensamientos, emociones, y la gente hasta ahí no controla sus pensamientos. Es muy difícil llegar a controlarlos, o los puede llegar a controlar, pero lo visible son las acciones, el comportamiento y obviamente los resultados que tiene. ¿Qué significa esto? Que más del 85-90% de las decisiones del ser humano son inconscientes. No hay estudios que hablan de hablar de un 85%, la Universidad de Harvard habla del 90%, la Escuela de Negocios de Copenhague habla del 97%. El hecho es que al final nosotros somos básicamente emocionales. ¿Sí? Somos reptiles emocionales. Eso es lo que somos. Nuestras decisiones son básicamente emocionales. Y el cerebro toma las decisiones de manera inconsciente. Ojo, de manera inconsciente, no subconsciente. Nosotros no estamos hablando de una teoría que es el psicoanálisis en que habla del subconsciente como tal y lo subliminal y todo eso, no. Que sea inconsciente significa que el cerebro cuenta con mecanismos que no son fácilmente detectables por la razón humana y que muchas veces nos tomamos decisiones sin darnos cuenta realmente las razones de esas decisiones. Entonces, la primera invitación de la neurociencia aplicada al marketing, o sea, del neuromarketing, es conocer cómo funciona particularmente el cerebro para poder, generar estrategias que le hablen al cerebro y no le hablen a las personas. Esta es la razón por la cual hace poco, por ejemplo, estaba en una reunión así como esta, es así presencial, pues, con unos amigos del Acueducto de Bucaramanga, estamos hablando de servicio al cliente, y dentro de uno de los ejemplos de necesidades humanas, uno de los compañeros de servicio al cliente nos decía, mira, es que hace poco yo me fui a comprar un vehículo para llevar al colegio a mis hijos, porque con el tema del pico y placa, en fin, tenía una cantidad de problemas y quería comprar un carro chiquito. Y terminé comprando una camioneta 4x4, una Chevrolet Captiva, me comentó, supremamente grande, y pues el problema con mi esposa, porque yo me gasté mucho más de lo que quería comprar, en fin, este montón de cosas. Yo le dije, ahí está la decisión que tomaste. La decisión que tomaste no era para llevar a tus hijos, era para mostrar algunos aspectos de tu vida que quieres mostrarle al mundo y que obviamente no los puedes decir. ¿Sí? Esa es la razón por la cual el señor va con su señora a un centro comercial y dice, vamos a comprar un saquito para el frío, y termina comprándose una chaqueta de cuero con taches, en fin, con un montón de elementos que están muy detrás de estas situaciones. Esa es la razón también por la cual la mayoría de personas van o vamos al gimnasio a tomarnos fotos, no a hacer realmente ejercicio, porque tomamos decisiones basados en información que tenemos en el cerebro y deseos y necesidades de los cuales muchas veces no somos totalmente conscientes. Entonces, ¿cómo nosotros logramos entender la forma y cómo logramos conectar la forma en que el cerebro humano actúa y de esta manera la conectamos con la estrategia comercial? El cerebro humano siempre va a buscar experiencias que se encuentren relacionadas a través de estas 9 elementos, que es lo que se conoce como los códigos reptiles. Son situaciones particulares o necesidades, podemos llamarlo, que en los que el ser humano concentra su comportamiento. Todo lo que hacemos, está comprobado que todo lo que hacemos busca una o varias de estos elementos. El ser humano actúa bajo una necesidad de poder, quiere controlar, como dice la segunda etapa, la segunda variable, el segundo código. Él quiere controlar, quiere tener trascendencia. Trascender es tener la memoria, dejar su memoria en la impronta de sus hijos, que sus hijos lo recuerden con cariño. Hay algo fundamental que se presenta en el ser humano también,
en los animales primariamente, que es la trascendencia del gen. Está comprobado que los animales, por encima de cualquier cosa, dentro de eso nos encontramos nosotros, queremos que nuestros genes pasen de una generación a otra. Ese es el principal elemento, que nuestros genes y nuestra especie pase de una generación a otra. Está también la sensación de exploración. Queremos explorar, queremos conocer nuevas cosas. Por eso es que la gente viaja. Entonces, cuando vamos a vender viajes, ya les voy a contar ahora un ejemplo de cómo podemos vender viajes para que la gente realmente se conecte con estos temas. Tenemos una necesidad, una sensación de libertad, así como queremos tener todo controlado, queremos controlar nuestra propia vida y tener libertad para hacer lo que queramos. Queremos obtener placer, queremos pertenecer a un grupo de personas. Los harlistas, por ejemplo, es una necesidad de pertenencia brutal, una necesidad de reconocimiento brutal también. Así como tenemos necesidad de explorar y de libertad, tenemos necesidades de reto, tenemos necesidades de familia. Reto es la capacidad de lograr nuevas cosas. Tenemos necesidad de familia que se conecta muchas veces con la trascendencia y con la pertenencia. Pero por encima de eso también tenemos necesidad de seguridad. Queremos sentirnos seguros. Y por último, queremos ser reconocidos también. Entonces, cuando no solamente en las actividades comerciales, sino también en las actividades de motivación, de servicio al cliente, motivación con los vendedores, motivación con nuestro equipo de trabajo, tenemos que trabajarles estos códigos y ya vamos adelante a ver cómo vamos a hacer una estrategia para que cada uno de nosotros pueda aplicar esto tanto al interior de la empresa como hacia sus clientes. Entonces, ¿cómo procesa el cerebro después de haber visto los códigos reptilianos, que son estos 9 que les mostré? De haber conocido cómo funciona el cerebro. Bueno, ¿y qué pasa cuando recibimos un estímulo comercial? Cuando recibimos un estímulo comercial, el cerebro primero, inicialmente tenemos que entender que el cerebro a cada cosa, a cada estímulo le da un código. Es un código simbólico y un código que va conectado con uno de esos 9 códigos reptilianos, es decir, un símbolo. Lo que nosotros estamos vendiendo, lo que estamos comercializando, simboliza algo para él. Y si no lo simboliza, tenemos que asociarlo con un símbolo que para él sea importante. Así como este señor, este es Nadal, no, este no es Nadal. Bueno, este jugador de tenis, no recuerdo exactamente el nombre en este momento. ¿Perdón? Exacto, él. Tenemos el Rolex y para este caso significa que es reconocimiento y logro, eso es lo que están vendiendo. Ser reconocido, logré retos, en fin. Hay otros códigos simbólicos en cada uno de los productos, códigos genéricos que ya los vamos a mostrar ahora, algunos nomás. Ese código se forma de 3 elementos. El código cultural, es decir, lo que eso significa para la cultura nuestra, eso sí lo tenemos que revisar cada uno. La opinión, la percepción de valor, obviamente yo no voy a poner un celular, un teléfono barato, un reloj barato, un reloj de pulso barato, a ponerlo como sensación de logro, porque no es creíble. La percepción es que es un reloj de muy buena calidad, de muy buen nivel, y que es un premio que él se autoentrega pues, por haber logrado ciertas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que asociar es cuál es el valor simbólico de nuestros productos, qué es lo que simboliza. Tenemos que asociar, por ejemplo, en el caso del turismo, normalmente cómo nos venden turismo. Cuando uno mira esos catálogos de turismo y le pasan, te muestran esto. Básicamente, esto que está aquí a la izquierda de ustedes, del observador, está, sí, te muestran toda la información, eso te cuesta un tour en Italia, aquí dice 2.400 euros por persona, te vamos a llevar una parte, unos textos gigantescos, te muestran los parques de Orlando y uno dice, bueno, sí, interesante, rico, ¿cierto? Pero no te muestran, en ningún momento está conectado con lo que realmente tú estás buscando, ¿sí? Hay otros planes un tanto más inteligentes donde te muestran familia, ¿cierto? La necesidad de tener recuerdos familiares, esto es fundamental para las mujeres, ¿sí? Esta es una pauta dividida a las mujeres, la fotografía. Esta está dividida, miren el texto. Gracias, papá, por enseñarme a caminar por la vida. Esto es un disparo directo al corazón de nosotros los papás. Nos están diciendo, trasciendan. Tu hijo nunca se va a olvidar que lo llevaste de vacaciones.
Esta pauta sí, a mano derecha, es mucho más vendedora que lo que nosotros creemos. Yo quiero ponerles un ejemplo para que entendamos la importancia del código simbólico. ¿Cuántas mujeres nos están acompañando el día de hoy? Hoy tenemos 13 personas. Vemos a doña Alba, a Esperanza, tenemos a Juliana, tenemos a Sandra, tenemos a Sonia. ¿Ok? Entonces quiero que los hombres por favor me escuchen y las señoras. Mi mejor amigo, Juan, terminó con su novia y me vendió el anillo baratísimo. Y con lo que me ahorré, podemos pagar la luna de miel. ¿Sí o no? Cambia la decisión, ¿cierto? ¿Cambia en alguna forma la percepción que ustedes tienen de ese regalo? Yo creo que sí. El anillo sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma pareja, sigue siendo exactamente todo lo mismo. Lo único que cambió es el valor simbólico del anillo. ¿Sí? Es el valor simbólico del anillo. Lo único que cambió fue eso. ¿Sí? Entonces, la importancia del símbolo radica en la percepción que nosotros como seres humanos tengamos de él. Denme un segundo, por favor. Vamos, tengo un... bueno, listo. Y eso está basado en los códigos biológicos que nosotros ofrecemos, a que nosotros tenemos. Y estos códigos biológicos son evolutivos. Los hombres somos tan racionales y tan básicos, las señoras no me van a dejar equivocar, porque los hombres evolucionamos para cazar y para defender. Por eso tenemos visión de tubo. Es por eso que a ustedes, señoras, les pregunta a su esposo, mi amor, ¿dónde está la mantequilla? Mira que está en la nevera. Y el tipo entra con su visión de tubo, abre la puerta de la nevera, mira por todas partes y dice, no, no está. Pero si está en la nevera, está ahí al lado en la primera bandeja. Y él mira por todos lados y dice, no, no está porque está viendo con visión de tubo. ¿Sí? Él es como si tuviera un par de tubos en los ojos y mira exactamente el punto, pero no mira alrededor. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual ustedes, bueno, está bien, yo voy a buscarla, y se van a abrir la nevera y con su visión periférica, porque las damas han evolucionado, el sexo femenino humano ha evolucionado para hacer múltiples cosas. Mientras el hombre salía a cazar y se quedaba en la puerta de la cueva protegiendo para que no se acercaran fieras, la mujer se quedaba adentro y tenía que hacer cuidar que no se apagara la llama, porque ustedes no saben lo difícil que era aprender en aquella época el fuego, ¿cierto? Tenían que cuidar a los niños, cuidar, aparte de eso, que estuviera lista la comida, tener, en fin, todo lo que normalmente una dama hace. Pongámonos nosotros los hombres hoy en este momento a preparar la comida, ver la novela o las noticias, pensar en la reunión de trabajo que va a tener mañana, consentir al niño y al mismo tiempo batir los huevos. Tratemos de hacerlo y contestar una llamada telefónica. Tratemos de hacerlo al mismo tiempo. No somos capaces. No somos capaces. Nos enredamos. Tenemos que hacer los hombres tenemos que hacer una cosa por una. Entonces, cuando nosotros hacemos un manual de instrucciones en uno de nuestros productos, tenemos un electrodoméstico, tenemos un manual de instrucciones, ¿sí? El manual de instrucciones está diseñado ¿para quién? Para el señor hombre, que somos los que leemos manuales. Vemos una cosa, una por una, y vamos aprendiendo. Primero speech aquí, después speech acá. La señora lo que quiere es que le solucione la vida. Entonces, mientras a nosotros nos venden un celular, ya vamos a ver el código simbólico del celular. Si nos van a vender un celular, mira este celular, qué maravilla, tiene un montón de aplicaciones, con eso te vas a conectar con el uno, con el otro, espichas acá y se prende, espichas acá y se apaga, aparte de eso, subes y bajas volumen y tienes una cantidad de aplicaciones inmensas. A la señora, ¿cómo le debemos vender el celular? Mira, señora, este celular es una maravilla, te comunicas, nunca te vas a cortar, nunca te vas no se va a llenar nunca la memoria de la información que tienes. Y para tomar la foto simplemente espichas aquí, pum, pum. Y no se trata
de que tengamos mayor capacidad o menor capacidad de procesamiento de información. Se trata de que nuestra visión del mundo, mientras los hombres hacemos las cosas de manera especializada, la mujer, como tiene tantas cosas por hacer, o su cerebro funciona tantas veces al mismo tiempo, quiere hacer las cosas de manera muchísimo más fácil. Es por eso que los códigos simbólicos entonces empiezan a girar alrededor de diferentes elementos. Por ejemplo, si nosotros vemos la pauta publicitaria de Patek Philippe, que es una marca de relojes muy tradicional, está orientada hacia la trascendencia, ¿sí? Entonces, la dama, esta es una pauta relativamente nueva porque es una marca principalmente masculina, la dama está trascendiendo, pasándole el reloj a su hija. Lo mismo el hombre le pasa a su hijo. Mientras una marca de relojes, estos relojes están diseñados para hombres, para muchísimas cosas, pero especializadas y por técnica, por otro montón de cosas. Lo mismo aquí, por lo menos esto es Reto Libertad. No sé si ustedes alcanzan a leer. El copy dice, voy hasta la próxima milla y vuelvo. Están retando a quien tiene la moto en ese momento, ¿sí? Sensación de logro, de libertad. Aquí tenemos una sensación de poder no muy agradable realmente, pero hay un énfasis hacia el énfasis que le hace hacia el poder, y definitivamente a mí me encanta esta pauta aquí abajo, cómo muestran el poder de ella, relojes femeninos, sobre todo el mundo. Es decir, la capacidad de lograr grandes cosas. Entonces, en ese orden de ideas, las cosas valen más por lo que significan que realmente por lo que son. En el caso de los celulares, la billetera, los accesorios para hombre, ellos son herramientas de poder. A través del celular dominas el mundo. Tu reloj es una herramienta de ego. La pluma para firmar es una herramienta de ego. Las damas normalmente firman, una dama gerente firma sus contratos, sus cosas, con un lapicero común y corriente. Cualquier lapicero sirve para firmar, porque las damas piensan, necesito firmar, necesito cumplir esta tarea y seguir con la otra. Los hombres, los lapiceros, las plumas son herramientas de poder. Por eso es que encontramos gerentes que firman todo, que manejan cualquier tipo de lapicero, pero los contratos importantes los firman con una pluma diferente, un color diferente, algo que pone su sello personal. Aquí estuve yo. Los accesorios para los hombres son herramientas, son armas, son herramientas de poder. Los accesorios para las mujeres son herramientas que le facilitan la vida. Por eso las damas en su bolso están llenas de cosas, porque necesitan, como tienen tantas cosas por hacer, necesitan una herramienta que les ayude a sobrellevar el día a día con una cantidad de elementos. Son básicamente closets. Es por eso que nosotros encontramos los vehículos, por ejemplo, el vehículo de una dama, abramos el carro de una dama que lo use solamente ella y vamos a encontrar los zapatos tal vez del día anterior, los tenis, la ropa para el gimnasio, el tetero del bebé, un bizcochito por si acaso me da hambre, el cargador del celular, el cargador del computador, en fin, un montón de cosas, porque para las mujeres es muy importante tener elementos que le faciliten la vida y se la faciliten ya, rápido, ¿sí? Sin tanta vuelta, sin tanto manual. Mientras los hombres, los vehículos son, así como los accesorios son herramientas de poder, los vehículos son compañeros de batalla, casi caballos, como caballos del gran caballero pues de la Edad Media. Los vehículos son compañeros de batalla. ¿Y a un compañero de batalla cómo se le trata? Pues se le consiente. Se le lleva al taller, se le lleva al mejor mecánico, se le cambian las ruedas, se pule, se limpia, se le pone el mejor radio, en fin. Entonces, esos elementos los combinamos en algo que vamos a ver un poco más adelante, que se llama el discurso comercial, y esos elementos podemos utilizarlos pues para esa estrategia. Entonces, bueno, y si estamos hablando de los símbolos de los productos, ¿qué pasa con las innovaciones? ¿Qué sucede? ¿Por qué el 90% de los productos nuevos, que son totalmente nuevos, fracasan? Esta es una fotografía de las Google Glass. Llevan 10 años en el mercado y no salieron a ninguna parte. En unas gafas donde te las ponías y aquí en una pantallita chiquita te decían toda la información. Básicamente llevabas una pantalla de celular muy chiquita ahí, tu ojo percibía y toda la que podías tener. Así también hace unos 15 años Bill Gates presentó en el lanzamiento de sus equipos de tecnología, presentó un reloj que se conectaba, en la época en que no había celulares, smartphone, se conectaba a través de internet y por eso podías tener
resultados de la bolsa de valores, el clima, en fin, un montón de información. Y fueron un completo fracaso. ¿Ustedes se acuerdan que al cerebro le gusta la comodidad? Pues resulta que le gusta tanto que el discurso revolucionario, es decir, las cosas que son demasiado revolucionarias, las ve como una amenaza, porque siente que primero las debe entender. Aquí hay algo curioso, y es que digamos que el ser humano tiene un punto de equilibrio. El ser humano tiene un punto de equilibrio entre dos elementos fundamentales que la psicología ha descubierto. El primero es la aversión a la pérdida y el segundo es la inclinación al riesgo. Es decir, el ser humano se encuentra inclinado al riesgo. Por alguna razón. Cuando ustedes van manejando, imagínense que van manejando en una doble calzada, línea recta, y empiezan a acelerar. Su vehículo empieza a acelerar y llegan a 80 kilómetros por hora. Y de pronto llega, ustedes saben que la velocidad es peligrosísima. Y de pronto llega a 100, de pronto llega a 120, 140 y el corazón empieza a latir muy fuerte. ¿Sí? Entonces hay una inclinación muy, muy fuerte hacia el riesgo. Esta es la razón por la cual la gente fuma. Porque quien está fumando sabe que es peligroso, pero la inclinación al riesgo, el cerebro le hace creer que no le va a pasar nada. Eso le pasa a los demás. ¿Sí? Cuando la persona se da cuenta, va a 170, 180 kilómetros por hora, el volante del vehículo empieza a temblar en algunos casos y hay una herramienta que le dice, ojo, y baja la velocidad o, en algunos casos, dependiendo de qué tan sensible sea esto, sigue aumentando la velocidad. Y pues puede pasar algo muy feo, como puede simplemente no pasar nada. Entonces, aquí hay un elemento de inclinación al riesgo muy fuerte. Pero también tenemos una herramienta, un elemento que se llama la aversión a la pérdida. Y es que a nosotros, al ser humano, no le gusta perder. No le gusta perder para nada. Prefiere no ganar a perder algo. Esta es la razón. La inclinación al riesgo y la aversión a la pérdida es la razón por qué en pleno pico de pandemia al gobierno nacional se le ocurrió decir día sin IVA y tuvimos las peores aglomeraciones que hemos tenido en el país en una situación semejante. Porque la gente pensó que no le iba a pasar a ellos y no quería perderse las promociones. ¿Sí? Por eso es tan efectivo el uso del no se lo pierda, no se quede ya, no se quede afuera. Ustedes han escuchado los comerciales de Televenta, yo les ponía el ejemplo en la sesión pasada, los comerciales de Televenta, llame ya, y si no le contestan, vuelva a llamar, pero no se vaya a perder la promoción. Es muy, muy efectivo. Por eso los comerciales de Televentas tienen ese formato de velocidad. Parece que le estuvieran gritando a uno, que estuvieran rápido, porque están jugando con la aversión a la pérdida. Es un producto y una oferta tan buena que usted no se la puede perder, lo que le están diciendo. Entonces juegan con ese proceso. ¿Y qué la gente quiere perder? La gente tiene miedo de perder su estatus, su autoimagen, perder reputación y perder recursos. Los recursos son los que le dan placer, le generan familia y le dan resguardo. Entonces, cuando nosotros tenemos un producto nuevo, tenemos que pensar muy bien cómo estamos haciendo que la gente se incline hacia el riesgo, cómo estamos haciendo que la gente no esté perdiendo, pero también cómo estamos haciendo que ese producto no sea amenazador para el cliente. Entonces, cuando a mí me dicen, uy, sacamos un producto supremamente revolucionario, le digo, ojo, porque si es muy revolucionario, el cerebro no lo va a entender y va a decir, no lo compro porque voy a perder la plata, no lo compro porque van a creer que soy un tonto, no lo compro porque cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cómo debo hacer para poder lanzar un producto que sea súper revolucionario? Primero, puedo sacar varias opciones y empezar a sacarlas poco a poco, ¿sí? Entonces, cuando se lanzaron, tuve la oportunidad de participar en ese proceso de lanzamiento. Cuando llegaron a Colombia, las primeras, hoy en día ya son muy comunes, las impresoras multifuncionales, impresoras que tienen fotocopiadora, impresora y escáner. En aquella época solamente estaban por aparte los escáneres, las fotocopiadoras y las impresoras. Lo primero que se hizo para el primer lanzamiento de la marca Minolta fue lanzar una fotocopiadora que tenía escáner, que básicamente es un cable que pasas ahí, la gente ya conocía el escáner, no es nada del otro mundo, ¿ok? Y después entonces se le puso el módulo de impresión y era una fotocopiadora con impresor y con escáner. Y eso hace, uy, qué pena,
eso hace poco a poco que la gente se vaya acostumbrando al producto. Otra opción es empezar a acercarla al producto a través de formas fáciles de usar. Por ejemplo, ¿ustedes conocen estas maquinitas de café de Nestlé? Unas maquinitas donde los pots, uno pone unas bolitas como unos paqueticos chiquitos de café y en menos de 30 segundos tienes el mejor café del mundo según ellos, ¿sí? Ok. Esos pots, por ejemplo, ¿de qué forma te venden ese producto? A ti, dentro del esquema de publicidad, hay una forma primero que todo están dirigidos a primeros adoptadores, o sea, gente que ya se sabe que están inclinados a ese riesgo de comprar productos nuevos. Segundo, están dirigidos no a expertos en café, a fanáticos del café, sino a parejas recién casadas, ¿sí? Porque las parejas recién casadas está comprobado que tienen un tanto de inclinación al riesgo más porque están comenzando una nueva vida, ¿sí? Y lo segundo es que la pauta publicitaria está diseñada de tal manera, una pareja recién casada que está organizando su apartamento, el apartamento tiene todos los muebles pero está todo encajado, todo en cajas, saca el aparatico, están muy cansados, quieren ya como descansar, sacan el aparatico y ella saca el pot de café, lo pone, espicha un botón y ya sale el mejor café que se hubieran podido tomar ellos dos, ¿sí? Entonces, de esta manera acercamos el producto al cliente y le decimos, mire que no es tan difícil, mire que no es tan revolucionario, así lo sea. Porque si le decimos es tan revolucionario como nuestra amiga de las gafas de las Google Glass o como nuestro amigo con el reloj que le decía todas las cosas, hombre, vamos a tener problemas. Hoy en día ese reloj ya existe, el smartwatch, todos lo tenemos. ¿Por qué fue tan fácil venderlo en este momento? Porque ya teníamos el celular. El celular ya estaba haciendo las funciones, ya teníamos la información en la mano. Luego, para nosotros, para nuestro cerebro fue muy fácil procesar que antes tengo el celular, la información en las manos y ahora la paso al reloj de pulso. Fácil. Antes la tenía en una pantalla de computador y ahora, ¿en qué momento me llevo el computador pegado a mí? No, no lo proceso, ¿ok? Entonces, toda esta información, no sé, hasta aquí, digamos que ya hemos llegado a una parte fundamental de esta charla, de esta conferencia, porque hemos pasado por el proceso básico de procesamiento de información, venga la redundancia. Para las partes básicas, llevamos los elementos que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar de un concepto fundamental, que es el discurso de ventas, pero antes quisiera saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, bueno, alguna inquietud que tengan sobre los temas que hemos tratado para pasar a hablar cómo vamos a ver reflejado esto en el discurso de ventas. ¿Aló? ¿No tenemos ninguna? Ok. Vamos a hablar entonces del discurso de ventas. El discurso de ventas es la forma en la que yo de alguna forma comunico toda la información que nosotros estamos tratando de llevarle al cliente y qué información. Y es más en la forma que en el fondo, porque la información realmente siempre va a ser la misma. Siempre la información va a ser particularmente a donde yo quiero ir. Entonces, la primera etapa es identificar el segmento al que me estoy dirigiendo. Y cuando estamos hablando de identificar ese segmento, estamos hablando desde lo más básico, hombre, mujer. Y escuchar. La primera señal del vendedor es escuchar lo que el cliente me quiere decir, ¿sí? Entonces, identifico el segmento, si es un hombre, si es una mujer. A un hombre le hablo de una manera muy diferente de la manera en que le hablo a una mujer. El segundo, detectar el reptiliano, es decir, el código reptiliano. El cuarto, detectamos el miedo, el código simbólico, ya vamos a profundizar. Por último, creamos una historia y asociamos una marca. Todos estos elementos, estos 5 elementos, tenemos que pasarlos por lo que yo les decía al principio. El cerebro busca placer, comodidad o seguridad. No se nos debe olvidar estos 3 elementos en nuestras campañas. Seguridad, ¿cómo se lo digo? Hombre, lo más importante de comprar su hogar en nuestro proyecto, somos una constructora reconocida con más de 30 años de experiencia. Eso me da seguridad, ¿sí? Lo único, en el caso de comodidad, lo único que usted debe hacer es pulsar este botón y nada más. Nuestro equipo se encuentra 7 días, 24 horas a su disposición, puede tomar su página web, puede, en fin. Y hay una sensación de placer en nuestra sala VIP. Usted disfruta de la película mientras terminamos de lavar el vehículo. Los 3 elementos son los que generan la venta realmente,
¿sí? Con el tema de seguridad en las compras corporativas es supremamente importante. Yo tengo una experiencia particular hace años. Estábamos vendiendo unos proyectos de tecnología para una firma muy importante y nuestro competidor era uno, me voy a reservar los nombres, solamente voy a decir el nombre de la empresa donde yo trabajaba, la empresa llamaba Econta y vendíamos sistemas de tecnología Minolta. Nuestro competidor era uno de los competidores más importantes a nivel mundial en aquella época. Pero resulta que tenían un problema y es que ellos no tenían para el sistema que estaban vendiendo, de interconexión que estaban vendiendo, no tenían servicio técnico en Bogotá. En esa época el negocio se estaba haciendo en Bogotá, era con la oficina central del sitio. El sistema no tenía esa, digamos, esa facilidad, no tenía servicio técnico en Bogotá, nosotros sí. Y nosotros sí éramos una empresa, todos los problemas del mundo, una empresa pequeña, primera vez que ingresamos, y lo que estábamos tratando era de desarrollar este producto, era prácticamente nuestro primer cliente grande, desarrollar el producto. ¿Cómo se logró cerrar con este cliente? Precisamente diciéndole que el equipo de trabajo iba a tener 7 días, 24 horas a disposición. En aquella época al cliente le dimos un celular, no existía el smartphone como tal, se le dio un celular donde el cliente para nosotros en ese momento era el gerente de sistemas, quien era quien al final, digamos, el gerente general tomaba la decisión, pero él hacía lo que el gerente de sistemas le decía, porque pues su parte técnica tenía que soportarla a él. El gerente de sistemas le dimos un celular, una línea de celular, para que se comunicara en cualquier momento con nosotros y pudiera estar seguro, y de esa manera el equipo nuestro iba a estar constantemente en contacto con él, porque si ese proyecto resultaba con algunos problemas que pudieran ser achacados al gerente de sistemas, muy seguramente el gerente de sistemas perdía su trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando empezamos a analizar el proceso, dijimos, bueno, aquí algo que aparentemente es de comodidad, tenemos que enfocarlo hacia la seguridad personal del gerente de sistemas, porque de este proyecto depende su ascenso profesional en la empresa. Y en esos términos le hablamos. ¿Sí? Mira, que usted va a tener esto, siempre va a tener un equipo 100%, no lo vamos a dejar solo. Usted nunca va a estar solo, siempre va a estar con nosotros, siempre vamos a acompañarlo. Fíjense que son temas de discurso comercial estrictamente. Y cuando digo discurso comercial no estoy hablando estrictamente del vendedor, sino también lo que nosotros debemos decir en la publicidad. Y de esa forma tuvimos una inclinación hacia nuestro producto. Entonces, siempre teniendo en cuenta el triángulo emocional de la decisión. Aquí hay algo importante, pasamos por la primera etapa, detectamos el segmento objetivo, detectamos el código reptiliano al que le vamos a apuntar, y dentro del código reptiliano hablamos de la carencia. Cuando nosotros estamos revisando los códigos reptilianos, los 9 códigos, la gente siempre tiene unos temores ocultos relacionados con las carencias de esos códigos. La gente, el cerebro humano teme no poder alimentar a su familia. El cerebro humano teme ser olvidado. El cerebro humano teme no ser libre. Y nosotros debemos hablarle a ese miedo oculto que tenemos. No estoy hablando de crearle miedos infundados. No estoy hablando, eso es una canallada, particularmente la considero. Crear miedos infundados, como en algún discurso político nos dijeron, es que si no votan por tal candidato, la guerra va a continuar y sus hijos van a morir en la guerra, en fin. Generar ese miedo infundado cuando tenemos 60 años de guerra y la guerra ya no estaba en ese estadio, en esa etapa, en ese estadio, sí. Esos miedos infundados es una canallada. Y cuando el otro dice, es que si votan por este otro, entonces la guerrilla va a llegar al poder y esto se va a volver como Venezuela. Eso también está mal, ¿sí? Porque son miedos que al final no son 100% comprobables. La gente no los tiene, ¿sí? Pero nosotros sí le podemos hablar a las carencias. Sí podemos hablarle a las personas, como les decía, hombre, es que vamos a estar 24/7 constantemente con usted y su familia va a estar, y de esa forma, pues sus jefes van a estar muy contentos, ¿sí? La gente automáticamente conecta, mi jefe está muy contento, conservo mi trabajo, ¿sí? Nuestro producto limpia el 99% de las bacterias y usted va a tener una familia sana, eso es cierto. Si tú eliminas el 99% de las bacterias, que de hecho es una característica de muchos productos de aseo,
tu familia va a tener una altísima probabilidad de estar muy sana, ¿cierto? Entonces, le hablamos al miedo particularmente y le generamos una historia alrededor de él. ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio sobre la historia que tenemos que contar. ¿Qué tiene que ver con esta historia? Nuestra historia tiene que generar tres elementos particulares. Un elemento de supervivencia, perdón, primero llamar la atención, ¿sí? Segundo, hablarle a la gente en términos de emoción. Y por último, hablarle a la gente del discurso de supervivencia. En los tres elementos, combinando estos tres elementos, le cuento la historia. Entonces voy a poner un ejemplo aquí pequeñito. Esta es una empresa, entonces esto es un discurso real, de hecho. Obviamente, digamos que no se habla de esta manera, pero esta es la historia que estoy contándole a la gente en una empresa de estas, que la empresa se llama NEF, instala sistemas, es uno de nuestros clientes, de hecho en Corporación Enlace instala sistemas de energía solar. Entonces, ¿cómo llamo la atención? Le llamo la atención sobre las cosas conocidas y lo que le puede interesar a las personas. Todos sabemos lo costoso que es la energía eléctrica hoy en día. Las tarifas suben constantemente y no hay cómo controlarlas. Esto es una verdad, es algo que ya sabemos y cómo empezamos nosotros a tocar esa carencia, a tocar ese miedo. Sí, la energía eléctrica es costosa, todos los días nos quejamos, oiga, yo tengo que hacer algo por eso, ¿ok? En emoción, ¿cómo lo tocamos? Fíjense que la emoción es generar sentimientos positivos sobre el evitar los problemas. Entonces yo le digo, imagínate, le cuento la historia, lo pongo a visualizar, imagínese todo el dinero que usted se puede ahorrar con un sistema de generación solar. La empresa puede contar con esos recursos para nuevos proyectos sin contar con el control de costos que usted va a tener y otras ventajas. Entonces hago que el cliente se emocione, le cuento la historia, que él mismo puede tener una historia real. Y por último, me oriento precisamente hacia ese sentimiento de crecimiento, poder, seguridad, reconocimiento, trascendencia que es propio del empresario. Con todo el ahorro que usted se va a ahorrar, con todo el dinero que usted va a ahorrarse, el negocio va a crecer más mercado. Yo le puedo decir si es un gerente, no es una empresa, le puedo decir su junta directiva va a estar feliz con el ahorro que va a tener, en fin. Es que le estoy contando una historia muy positiva alrededor del proceso, entonces, de mi producto, de lo que usted puede tener mi producto. Entonces, para poner un ejemplo particular, nos están acompañando hoy de Sanico, una firma también con quien somos muy amigos. Si tenemos, por ejemplo, una firma como Sanico que fabrica cocinas, entonces le decimos, hombre, todos sabemos que es muy rico quedarse en casa, sabemos que el hogar es a donde tú vas a llegar a estar tranquilo, donde vas a tener tu familia con toda seguridad y donde vas a tenerlos a todos unidos y lo importante que es mantener la unión familiar. Entonces, nuestra historia puede orientarse, no tiene que ser eso, habría que elaborar un poco más, pero se me ocurre en este momento. Tú puedes decirle a la gente, mira, esta cocina es tan grande, es tan hermosa que toda tu familia va a querer estar siempre acá. La cocina, mis estimados amigos, es el centro de la dinámica familiar. Es el centro de la socialización familiar. Es el fuego del hogar. Los apartamentos en finca raíz se venden por la cocina. ¿Sí? La señora mira la cocina donde sea cómoda, porque para ella es el centro de la dinámica familiar. Y la cocina es importante porque ahí se conserva el fuego del hogar. Este es el símbolo de la cocina. A los hombres, ¿cómo se nos venden apartamentos? ¿Cómo se nos vende finca raíz? Con la fachada y las áreas comunes. Porque para nosotros los hombres, el hogar es un castillo que queremos mostrar. Por eso las fotografías más acertadas de los proyectos cuando llaman la atención para ir a verlo y están dirigidos a hombres, son la fotografía del magnífico edificio donde va a quedar tu apartamento. Son las fotografías del apartamento desde el último piso, desde ahí vas a poder, el mensaje que tienes que dar es, desde ahí puedes dominar el mundo, tu mundo, ¿sí? Ese es el mensaje de la imagen. Entonces, si nosotros en la cocina le decimos, mira, con la cocina, toda tu familia va a quedar ahí y tu historia es de trascendencia y a tu familia, a tus hijos, nunca se les va a olvidar que en la cocina pasaron los momentos más felices. Por ejemplo, ¿sí? Digamos que hay que elaborar un poco más, hay que pensar un poco más cómo sería el discurso, pero de manera general, particularmente es este. Este es un ejemplo, otro ejemplo particularmente, un discurso de ventas 360, es una metodología que les voy a compartir y que está en esta presentación.
en el que determinamos, por ejemplo, si estamos hablando de una familia a la que le vamos a vender finca raíz, como les estaba mencionando. Tenemos una familia con hijos, una familia Nobel, hijos pequeños. Atacamos el reptil, ¿cuál es el código reptiliano? Quieren resguardo, quiere unión y quiere trascendencia. ¿Cuáles son los miedos asociados a quienes lideran la familia, al papá y la mamá? Soy protector de la familia, soy proveedor, debo protegerla. No, mi miedo es no dejarles algo para resguardarla a ellos. Entonces, ¿qué historia les cuento? Les llamo la atención. Hoy en día, un mensaje, digamos de manera general, hoy en día es importante que su familia se sienta cómoda y feliz en el lugar más importante, su hogar. Le llamo la emoción diciéndole, con este diseño de apartamentos, este conjunto, en fin, tu familia se va a sentir totalmente a gusto, nunca va a querer salir del hogar. Y aparte de eso, el discurso de supervivencia está orientado ¿en qué? Invertir en esta zona de la ciudad le va a garantizar una valorización muy buena que le va a permitir a usted, de alguna manera, dejar algo para sus hijos, va a ser un proyecto para toda la vida. Y lo contacto, esta es la última parte, lo conecto de manera directa con mi marca, ¿ok? Entonces, este es un discurso genérico, obviamente, para imaginándome un proyecto de finca raíz. Si alguno de ustedes es de un equipo de finca raíz, hay que revisar cada uno de los proyectos y el segmento, particularmente el segmento a quien le estoy hablando. Un proceso de ventas que puede generar, por ejemplo, si a ti te van a vender un computador, este computador tiene un procesador AMD multicore, Radeon de yo no sé cuántos gigas, tarjeta gráfica de tanto, tecnología Ultron de tanto, sistema operativo tanto. Y esta cara es la que hace el cliente. El cerebro piensa esto. El cerebro piensa automáticamente, ¿qué es eso? No entendí, me voy. Y entonces es lo que encuentra uno muchas veces, sí señor, voy a dar una vuelta, muchas gracias. ¿Sí? Pero si yo le vendo a una persona, mira, este computador, mira el discurso de ventas cómo cambia cuando estoy presentando el producto. Tiene un procesador de tanto, le estoy diciendo lo racional, que según las publicaciones especializadas es lo más rápido que hay en el mercado. Tiene una tarjeta gráfica de tanto, con tecnología tanto, y funciona en cualquier programa que sale y no tienes problemas cuando envíes los informes de trabajo. Aparte de eso, el sistema operativo tal conecta perfectamente con todos los sistemas de la empresa y usted va a controlar el rendimiento de su equipo y no pierde el control de sus proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos presentaciones de producto? Que esta asusta. No la entiendes. Esta se conecta directamente contigo. Aquí te están contando una historia. Según las publicaciones, ahorita les hablamos sobre esta parte, según las publicaciones especializadas es lo más rápido del mercado. Tiene una tarjeta gráfica, funciona con cualquier programa que instales, no tienes problema. Aquí te están explicando para qué sirve cada cosa. Entonces haces que el cerebro, que el comprador, se sienta inteligente. Y de hecho es muy inteligente. Lo que pasa es que procesa de manera diferente, ¿sí? Entonces cuando a él le pregunten, ¿sí? ¿Por qué compró ese computador, ese celular? Le dicen, no, pues imagínate que según las revistas especializadas, es lo más rápido que hay en el mercado. Al cerebro le encanta aprender. ¿Sí? Le encanta saber datos nuevos, porque sabe que aprender cosas nuevas va directamente a su necesidad de reto, a su necesidad de controlar las cosas y necesidad de saber cosas que le garanticen supervivencia. Y funciona en cualquier parte, tiene una tarjeta. ¿Deja ahí la fecha? O sea, estamos en el programa de calibración 2019 y 2020, ¿sí? Sí, o sea, bueno, quiero pedirles un favor que bloqueemos el micrófono. Bueno, a menos que estemos vendiendo algo, ¿sí? Ok, entonces si nosotros tenemos este discurso, lo que estamos es contándole a la gente, estamos tocando los reptilianos, control, por acá habla, conocimiento, reconocimiento, lo más rápido que hay en el mercado, y estamos enseñándole a la gente y estamos dándole la información que la gente necesita recibir para un caso particular de algo tan complejo como un computador, ¿sí? Entonces, el discurso de ventas debe ser tan complejo que nos haga sentir inteligentes, pero muy, muy amigable para no asustar al cliente. ¿Tenemos alguna pregunta particularmente en este momento sobre el tema de discurso de ventas? ¿Aló? No, señor. Ok, bueno, no tenemos preguntas. Vamos a hacer un taller. Vamos a escoger un producto o servicio de nuestra organización, cualquiera.
Y vamos a crear ese discurso de ventas, vamos a crear una historia de ventas. ¿Sí? Voy a proyectar la diapositiva donde está el ejemplo del 360 para que empecemos a elaborar nuestra historia a partir de esa diapositiva. Y ahorita pasamos y lo compartimos. Uy, espera un segundo, por favor. Listo. Entonces, el discurso de ventas, acordémonos, arrancamos con el segmento objetivo, detectamos el reptiliano, pasamos al código, hablamos de una historia y conectamos con la marca. Entonces vamos a dejar unos 3 minuticos para que hagamos un discurso de ventas genérico para alguno de los productos de nuestra empresa. Bueno, ¿estamos listos? ¿Quién nos quiere compartir su ejemplo de discurso de ventas? ¿Aló? ¿Aló? Yo ahí estoy tratando de mantener el equilibrio entre el miedo y el riesgo por ahí. Bueno, Lugo, muchas gracias. Cuéntanos entonces cómo le fue con el discurso de ventas. Bueno, entonces, ¿De qué objetivo le estamos hablando? estamos hablando de un producto del que nosotros ofrecemos y fabricamos de Brilla Hogar. Sí. Es un producto que le hemos llamado Brillante, Brillante. limpiador desinfectante. Limpiador desinfectante, ok. Sí, entonces, ahorita sabemos lo importante que es estar en casa y estar protegidos en casa y nos reunimos en hogar con la familia, lo importante que es que esté el hogar junto, que esté reunido
pero que realmente se sienta seguro en casa. Que haya esa seguridad de que no hay infecciones en la casa y de que usted mismo puede hacerlo y de que usted mismo puede garantizar esa seguridad. Le estamos hablando a la familia, al código reptiliano de familia y seguridad. Sí, Familia señor. segura. Sí. Ok, listo. Estamos hablando, pues, pasamos por familia. ¿Le vamos a hablar a la mamá o al papá? A la mamá, básicamente. Ok, Que es a la mamá. Sí. Y el reptiliano, el código reptiliano es la familia y seguridad. Y seguridad, sí. Listo. ¿Cuál es el miedo asociado a esa familia y seguridad? El miedo asociado es que actualmente existen muchos productos de limpieza, en el caso de limpiadores y desinfectantes, y siempre pues se ha escogido de acuerdo al aroma, que dure más aroma, pero en la situación que estamos viviendo lo más importante es que tenga, que el producto desinfecte, que el producto que esté en todas las áreas de su hogar, pisos, paredes, estén completamente desinfectados. Nosotros desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, fabricamos un producto que tiene variedad de fragancias, pero que básicamente tiene un componente de desinfección que elimina el 99% de las bacterias. Por eso nuestro producto es limpiador desinfectante. Además de que da desinfección, es un producto que brilla el piso en los pisos modernos que no necesitan cera, le da seguridad porque no resbala. Nosotros le garantizamos total infección por el componente que tenemos de amonio cuaternario, es un producto que se ha elaborado desde hace 15 años. Nuestra marca es Brilla Hogar y el producto es brillante. Estamos seguros que cuando alguien visite su casa, en el momento en que vamos a reunirnos, va a darse cuenta de que su piso se nota que está limpio, es un aroma agradable, pero lo más importante es que esté seguro porque está utilizando un producto que desinfecta en su hogar y se van a sentir seguros. Ok, mira, yo personalmente, ¿cómo lo haría? Evidentemente, pues es la primera vez que hablamos de los productos así directamente con Don Hugo. ¿Sí? Es la mamá a la que le vamos a hablar, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la trascendencia, la salud de la familia, y el código es que mis hijos se enfermen. ¿Sí? ¿Sí? Y que me vean como o sentirme una mala mamá o un mal papá, pues, por no haberlos cuidado. Mi miedo particularmente es que mis hijos se enfermen. Es un miedo normal y real. ¿Cómo llamo la atención? Yo puedo llamar la atención, como en muchas ocasiones que le dicen alguna pauta publicitaria. Usted sabe que el 99% de las bacterias o el tanto por ciento de las bacterias están en el piso. Hay una pauta publicitaria muy interesante de un producto que es desinfectante solamente, no tiene las dos características, donde aparece una cucaracha caminando sobre el piso. No sé si ustedes la han visto. Un niño jugando en el piso y al lado aparece una cucaracha que camina. ¿Sí? Eso es llamar la atención. Uno inmediatamente dice, wow, ¿qué es eso? Un bicho. Y los bichos más horribles que hay en las casas. Yo detesto las cucarachas. ¿Sí? Entonces, eso llama la atención. Ahí está la historia. Entonces uno dice, bueno, usted sabe que los bichos, ya no estamos hablando de una pauta de televisión ni un video, estamos hablando con las personas. Usted sabe que los bichos caminan es por el piso. ¿Sí? Luego, sus pisos deben estar totalmente limpios, porque un piso limpio, y ahí toco la emoción, un piso limpio garantiza que de alguna manera su familia va a estar más segura, ¿sí? Y ahí cuando le digo más segura, le estoy tocando en el discurso de supervivencia, ¿sí? Y le cierro con la marca. Nuestro producto, y ahí ya puedo empezar a hablar de los racionales. Ya vamos a hablar de los racionales, ya voy a contar cuál es la importancia de tocar los elementos racionales. Nuestra marca es la única que le garantiza brillar el piso de la manera que usted quiere y al mismo tiempo proteger a su familia. Nuestros clientes son estrictamente, todos los seres humanos somos estrictamente emocionales, pero nos encanta sentirnos racionales, ¿sí? Nos encanta sentir que somos inteligentes. Entonces, cuando a este chico, el del ejemplo, espera un segundo, si lo puedo pasar por acá. Cuando a este chico le pregunten o a esta chica le pregunten, ¿tú por qué compraste ese computador? ¿Sí? Él va a decir, no, pues imagínate, tiene un procesador AMD multicore Radeon de 100 gigas, que tú sabes que es lo más rápido que hay,
tiene una tarjeta de gráfica de 1245 megapíxeles y una tecnología Ultron, es lo último que hay en el sistema operativo Windows, y tú sabes con eso que voy a trabajar muy bien. Eso es lo que va a decir la gente, porque le encanta que los demás digan, wow, Hugo sabe mucho de computadores y por eso compró el mejor computador que él sabía. Eso es lo que él está queriendo proyectar. ¿Pero por qué lo compró? Porque le encantó que fuera el más rápido del mercado, lo cual le garantiza tener un control del proyecto. Él tiene miedo de perder los controles, el control de sus proyectos, ¿sí? Entonces, cuando mi amigo compró el vehículo gigantesco, ¿sí? Para llevar a los niños al colegio, y la señora le dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Te ibas a gastar solamente 20 millones, te gastaste 40, aparte de esto consume toda la gasolina del mundo, aparte de eso, en fin. ¿Cuál es la respuesta de mi amigo? No, pero imagínate, me lo dejaron baratísimo por cuotas. ¿Cómo iba a perder esa oportunidad? Me lo dejaron baratísimo. Eso es mentira. Compró un vehículo para sentirse poderoso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, señoras, no nos dejen a nosotros ir solos a comprar carros, ¿sí? Porque llegamos con un convertible rojo, 2 puertas de 5.000 centímetros cúbicos y quién sabe cuántas cuotas por delante por pagar, ¿sí? El componente emocional es muy, muy fuerte y nosotros le vamos a responder siempre que las razones fueron estrictamente racionales. Entonces, cuando tú estás vendiendo el producto brillante, ¿sí? Le vas a volver a decir, perdóname a ver si lo pongo por acá, ok. Le vas a decir a la gente, nuestro producto deja sus pisos supremamente limpios, su familia va a estar supremamente tranquila, va a estar en un lugar muy bonito, pero también es importante que si podemos hacer un video o algún comercial donde entre la vecina y mire el piso y se muera de la envidia. ¿Sí? Eso va directa al emocional del cliente. ¿Listo? Muchísimas gracias, don Hugo. Bueno, señor. ¿Tenemos Gracias, alguna... gracias a usted. Bueno, ¿alguien más que quiera compartirnos su discurso de ventas proyectado? Ok, bueno, quiero terminar con una herramienta que quiero mostrarles, no sin antes hacer mención de algo. Este proceso de la historia, de llamar la atención, es mucho más complejo de lo que nosotros podemos pensar, porque la atención normalmente tiene dos componentes principales y un componente central. El componente central es el procesamiento de información. Le ponemos atención a lo que menos procesamiento de información tiene. Por eso es que cuando nosotros vamos caminando, entramos a una universidad y vemos un tablero lleno de cosas y fórmulas matemáticas que no le entendemos, automáticamente como que nos causa resistencia, ¿cierto? Y nos llama la atención, ahí vienen los dos componentes, el biológico y el racional. El componente biológico de la atención es ese componente que hace que cambia el entorno. Entonces, estas diapositivas, ¿por qué están diseñadas de esa manera? Voy a ponerlas. ¿Por qué están diseñadas? Wow, perdóname que ya. Estas diapositivas, ¿por qué están diseñadas con estos colores? Porque precisamente se trata de llamar la atención en cada diapositiva que voy cambiando, ¿sí? La idea es que cada uno de nosotros esté pendiente porque nos llama biológicamente la atención de manera inmediata, porque primero tenemos un azul con un blanco, un matacho todo extraño y un cerebro levantando pesas, después saltamos a un color como ocre, después saltamos a otro color, después saltamos a otro diferente. Lo que es raro nos llama la atención, pero nos llama la atención durante los primeros milisegundos. Una vez pasa la atención durante los primeros milisegundos, empiezan los componentes racionales. Cuando yo ya logro procesar esa información, eso es como un cerebro, ¡pum! Y mi atención se fue para otro lado. Incluso si yo sigo mirando la misma imagen, ¿sí? Eso es un cerebro, lo que veo las maquinitas es un cerebro, cómo funciona el cerebro, conecto y pues cómo funciona como una máquina, ok, mi atención se fue para otro lado. ¿Listo? Entonces yo tengo que buscar la forma de que mi atención quede lo más, que el punto que me llama la atención en mi tienda, en mi pauta publicitaria, sea el mayor tiempo posible y sea lo primero que salte a la vista, ¿sí? Porque una vez la persona detectó el estímulo, lo observó,
puede ser o lo escuchó o lo olió, empezó el proceso de procesamiento y cuando terminó el procesamiento de información, terminó en otros 30 milisegundos y si le llamó la atención y se quiere quedar hablando, es algo que le interesa, un producto o servicio que le llama la atención, ok, listo, lo va a comprar y va a seguir ahí. Si no, se fue y perdí el cliente, ¿ok? Entonces voy a mostrarles, voy a dejar de compartir acá mientras entro, voy a mostrarles una herramienta, discúlpenme, voy a mostrarles una herramienta que nos permite analizar fotografías, videos, pauta publicitaria, páginas web, de manera que nosotros sepamos si esa pauta está llamando la atención de la manera en que nosotros queremos llamar. Es decir, si durante esos 30 milisegundos estamos logrando capturar la atención visual, por lo menos, del cliente. Entonces, voy a tomarme el atrevimiento. Quiero que por favor me esperen unos 3 minuticos mientras entra la herramienta. La había entrado acá, pero se me salió. Ok. Es una herramienta gratuita. Evidentemente hay otros niveles donde pagando se puede lograr obtener mejor información, obtener una información un poco más completa, pero inicialmente es una herramienta totalmente gratuita. Okay. Qué pena con ustedes, tengo algunos temitas acá pendientes, ya voy a entrar. Ok. Vamos a ver si me permite. Bueno. Pues atendí. Ya voy a... Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Ok, bueno, vamos a revisar. Entonces, esta es una herramienta que se llama Neurovision, Neurotool. Como les digo, es una herramienta gratuita. Pagando se puede lograr acceso a mucho más trabajo, pero realmente la herramienta, tal como yo personalmente la conozco, te permite hacer hasta 10 revisiones de imágenes publicitarias, que para un principio y una estrategia es más que suficiente. Y lo que básicamente están observando es en las diferentes pautas publicitarias, cuáles son los puntos en donde se centra la atención de las personas durante esa primera impresión, lo que la gente ve en ese momento. Si eso no le llama la atención a la gente, créanme, se va a perder la información. Esto se puede hacer con fotografías de pautas publicitarias, con videos, aunque los videos se llaman los créditos, pues. Se hace también si yo, por ejemplo, tengo una tienda, una droguería, simplemente le tomo una fotografía a la fachada de mi droguería, cómo tengo exhibido los productos, y el sistema, el software, te dice en dónde se fija la atención de la gente y qué es lo que la gente está viendo y qué es lo que no está viendo. Entonces, aquí en esta plataforma tengo 2 pautas publicitarias. Yo le corrí estas son pautas publicitarias de una empresa que se llama Agua Natural La Peña, en el municipio de Tenjo, que es cliente nuestro del programa Bonos de Innovación y lo aplicamos también. Vamos a ver ¿sí? Entonces, esta es una pauta que ellos quieren hacer. Aquí no importa, aquí es estrictamente gráfico. Aquí no importaba si de pronto hay un error o no un error en la parte de escribir. Era un layout inicial que queríamos revisar cómo funcionaba para un post de redes sociales. Entonces,
Tenemos dos puntos, uno que se llama hidrátate con confianza, la imagen de Tenjo. Por ahí un tema, digamos que había una fotografía muy diferente, pero esta fue la que se hizo la prueba. Y diferentes elementos. Aquí a la mano derecha, a la derecha del observador, pues, tenemos dos elementos fundamentales. La primera, la demanda cognitiva. Demanda cognitiva significa qué tan difícil es para el cerebro procesar la información. Entre más alta la demanda, es que la información es más confusa. Entonces, la demanda cognitiva de esta pauta es del 29,66%. Si estuviera muy alta, yo inmediatamente hubiera dicho, no la usemos. ¿Por qué? Porque el cerebro la mira, se asusta y dice, no más, no entiendo. ¿Sí? Y la claridad, piense que es en contraposición, qué tan clara la información es, qué tan sencilla es para el cerebro en cierta forma entenderla visualmente. No importa si habla inglés, español, alemán, no importa. Visualmente se entiende en un 59,83%. Entonces, al correr la herramienta, ahora vamos a hacer el ejercicio ya en tiempo real, la herramienta te va a dar estas visuales. ¿Sí? Entonces, los puntos rojos, esto parece un eye tracking, que es una herramienta donde unas gafas que te pones para poder caminar con esto. Esta herramienta te dice que cuando la gente ve esta pauta, en esos primeros segundos, esos primeros milisegundos, sus ojos se van a dirigir, de acuerdo al algoritmo de contraste visual, se van a dirigir a la parte de arriba y a la parte de abajo. Aquí donde dice la peña agua natural tal, es decir, estamos perdiendo la posibilidad de entregar nuestra información de contacto. Cuando estábamos hablando qué fotografía le poníamos, esta fotografía tuvo una discusión larguísima, si era esta o era otra más grande. Se perdió la discusión. ¿Sí? Y esto es una herramienta que se llama el blur, y esto es lo que define. El cliente obviamente tiene visión de casi 360, pero sus ojos, su pupila, de acuerdo a los contrastes que presenta la imagen, llama inmediatamente la atención acá. ¿Sí? Y acá. Ya voy a darles un secreto para verlo desde otra perspectiva. Vamos a ver esta. Esta también es la diferente. Y ahí sí nos concentramos ahí. Aquí había una discusión gigantesca sobre esta foto. Esta era la foto más bonita que queríamos ponerla desde la casa del accionista. No, se perdió la foto. La gente no la ve. Ni ve la botella, ni ve nada. Entonces, ¿qué debo poner ahí? Mi marca. ¿Qué es lo que quiero decirle al cliente? ¿Qué debo poner ahí? Lo que yo quiero decirle al cliente. Mi agua es la más fresca, mi teléfono, llámeme, en fin. Fíjense la claridad que tiene. La claridad está sentada en lo que la gente está viendo, pero la demanda cognitiva es un poquitico más baja. ¿Sí? La información supuestamente es más entendible por la mezcla de colores, pero tiene ese problema. Yo voy a tomarme el atrevimiento de descargar una fotografía acá. ¿Sí? Vamos a buscar una tienda. Ok, vamos a ver en este exhibidor. Vamos a ver en este exhibidor cuál es la imagen que más está llamando la atención. ¿Ok? Entonces le doy Upload Files y me voy hacia el exhibidor. Y le digo, creo que no me dejó hacerlo. Bueno, lamentablemente no pudimos, creo que tengo ahí un tema de créditos todavía, no pudimos hacer la actividad puntual, pero sí quiero mostrarles algo, y es que cuando nosotros hacemos imágenes fotográficas, aquí es importante, vamos a ver por ejemplo esto. ¿Cómo puedo yo aprovechar estas imágenes donde estéticamente tengo digamos, el éxito hecho? Tengo unos problemas de atención. Yo simplemente pongo, por ejemplo, una flecha. Aquí puedo ubicar una flecha que se dirija directamente hacia donde yo quiero que la gente mire. ¿Sí? O, permítame, entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a buscar en mi computador una imagen que quería mostrarles. Esta es una imagen de ejemplo internacional también, pero que me permite
Bueno, ahora vamos a compartir la imagen. Listo. Están viendo mi pantalla la imagen de los bebés, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Ok, sí se bueno. ve. Ok, entonces esta es una imagen que se hizo estrictamente con fines académicos y que se pasó por el eye tracking, ¿sí? Perdón, por el NeuroSync, que es el que les acabo de mostrar. La página es neurovision.neurosync. Yo ahora les voy a dejar el link para que lo puedan abrir su cuenta y hacer las pruebas que ustedes deseen. Fíjense ustedes los resultados que tuvo antes del análisis, ¿sí? La cara del bebé, aquí hay una teoría y es que las caras de los bebés nos encantan, las frentes amplias, los ojos grandes, nos encantan y nos llaman la atención y nos llaman la atención para el tema, con sentido de protección. La cara del bebé está mirando hacia el frente y la información que estaba poniendo el publicista acá, prácticamente sí hay una observación, pero muy rápida, se perdió. Lo que llamó principalmente Está más hot. lo que llamó principalmente la atención, fue la cara del bebé. Pero si hacemos un cambio y ponemos al bebé a mirar a un punto, un cambio muy simple, la pose del bebé hace que la gente se observe la información que yo quiero entregarles. Es que lo que yo quiero mostrar en mi pauta publicitaria no es un bebé. Yo quiero que la gente lea lo que yo estoy tratando de decirle, ¿cierto? Y vea mi producto. Entonces, si pongo el bebé a mirar, ¿sí? Si pongo el bebé a mirar, entonces, obviamente, voy a aumentar los niveles en los que las personas están mirando. Esto es, por ejemplo, ¿quién de ustedes conoce los catálogos de venta directa? ¿Sí? En que todas las modelos miran al frente. Todos los modelos están mirando al frente. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira los catálogos, la atención se fija principalmente en la cara del modelo. Cambiaría si, por ejemplo, pongo dos modelos, una mirando a la prenda que tiene la chica puesta y el chico mirando a la prenda de ella también, ¿sí? Incremento la exposición de la prenda, porque yo estoy haciendo que la gente mire la cara del modelo y no se fije en el modelo, sino se fije hacia dónde la persona está mirando. ¿Listo? Esa es una herramienta que quería mostrarles. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues ya particularmente sobre lo que hemos hablado. Realmente muy contento de estar el día con ustedes compartiendo estas cosas y pues a la orden personalmente y desde Corporación Enlace también para seguir compartiendo con ustedes esta información bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hugo, ¿qué posibilidad hay de que estas memorias de pronto puedan ser compartidas? Sí, claro, cómo no. Yo las tengo ya pues para ustedes y a través de Corporación Enlace pues las compartimos, por supuesto. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque pues esta información, por ejemplo, quienes manejamos equipos de venta, me parece muy importante poderla transmitir. Sí, sí, para el equipo de venta es muy efectiva, especialmente la elaboración del discurso de ventas. Hay que tener en cuenta algo y es que el discurso de ventas se elabora de manera general, pero se adapta cliente a cliente. Cuando uno prepara su reunión de ventas, especialmente ya cuando es venta consultiva, por ejemplo, debe preparar su discurso de ventas cliente a cliente de acuerdo al conocimiento que tenga de cada empresa, si es venta para empresas, de cada cliente, de su situación personal. Es algo importante, pero que le aporta el profesionalismo al trabajo de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Tocayo. Muy apropiado para mí. En estos días tenemos de la Cámara de Comercial y estaba precisamente pensando en eso porque tengo harto tiempo, como 8 minutos. Bueno. Y estaba pensando orarlo. Entonces, la verdad, esta conferencia y la del martes pasado, muy importante para aprender y para corregir y para sacar. Me alegro que le haya gustado, Hugo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Muy amables entonces. Muchas gracias.